Que Dios les bendiga a cada uno. Yendo a las Escrituras, allí en Mateo capítulo 21, hermanos. Miramos un cuadro escrito de la vida de nuestro Señor Jesucristo al pasar por este mundo. Dichosos y bendecidos fueron aquellos que conocieron al Señor Jesucristo en su forma física, en su forma humana, y aún escucharon su palabra y sus consejos. En estos capítulos que nos habla del capítulo 21, empezando del versículo 12 en adelante, el Señor Jesucristo, como todo judío, iba al templo a mirar, a contemplar la casa de su Padre. Ahí se encontró con una sorpresa muy diferente a la cual se había construido ese templo con un propósito. Con el propósito de honrar, de alabar, reconocer al único Dios verdadero. Pero el pueblo se había corrompido. Todos sus dirigentes, todos los que estaban al frente, oficiando, tanto saduceos como fariseos, maestros de la ley, habían corrompido el propósito, el cual se había construido el templo de Dios. Entrando, usted mira al Señor Jesucristo mirando la mesa de los cambistas, de aquellos que iban viviendo judíos de otros estados, al cual donde iban tenían que cambiar su dinero por dinero, el cual el gobierno había establecido donde estaba puesto, donde se había construido el templo de Dios. Por eso estaban esas mesas, porque estaban cambiando el dinero por otro tipo de dinero que se pudiera cambiar en ese lugar. Había comercio. Los animales para sacrificio ya no se cuidaban, aquí se vendían a precio de dinero. Ofrecían el manco, el cojo, el ciego, el enfermo. Entrando el Señor Jesucristo, se dio cuenta y empezó a volcar las mesas de los cambistas y a sacarlos del templo. La casa de mi Padre es casa de adoración. Ese es el propósito. Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo empezó a hacer el propósito del cual el pueblo de Dios había cambiado. Empezó a curar, a sanar, a tener misericordia de aquellos necesitados. Empezó a dar frutos, de lo cual el Padre le había dicho y encomendado hacer su tarea al Señor Jesucristo. Pero ¿quién no se iba a molestar, hermanos? ¿Quién no iba a tener en su mente, en su ser, un coraje tan grande, una angustia tan grande, de que todas las bendiciones que había derramado Dios a su pueblo eran bendiciones estériles, eran bendiciones que no daban fruto? ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en la tierra prometida? Bendición tras bendición. El Señor Jesucristo plasma este coraje y arremete contra una higuera.
Dice la Escritura, allí en Mateo capítulo 21, versículo del 18 al 20. Por la mañana, cuando Jesús regresó a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces dijo: que jamás vuelva a dar fruto. Y de inmediato la higuera se marchitó. Usted lo mira de una manera milagrosa inmediatamente, porque el Señor Jesucristo tenía necesidad y tenía hambre. Usted puede pensar lo que otras personas han pensado del Señor Jesucristo. A lo mejor usted piensa que el poder que tenía el Señor Jesucristo de hacer milagros lo podía hacer para su propio beneficio, pero no es así. Esta misma escritura se podía quizás estar en desacuerdo con la escritura cuando el Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, después de que consoló a las personas, fue llevado al desierto y tentado por Satanás por 40 días y 40 noches. El Señor tuvo hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Si de verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan para que puedas comer. El Señor Jesucristo le contestó: no tentarás a tu Dios, porque está escrito. El Señor Jesucristo podía haber hecho un milagro con esta higuera y salir fruto de ella para que él pudiera comer, pero sin en cambio no lo hizo, porque el Señor Jesucristo estaba pensando en su pueblo, en lo que se había convertido, que no daba frutos. Estaba pensando en todo lo que le dio de bendición sin recibir ni un fruto a cambio. Recuerde que el alimento de Dios, lo que comía Dios, el Señor Jesucristo, cuando tenía hambre, era hacer la voluntad de mi Padre. Ese era el alimento. Eso es lo que esperaba el Señor Jesucristo de este pueblo. Y arremetió contra aquella higuera que no tenía frutos. Que jamás vuelva a dar fruto. Inmediatamente esta higuera se secó. Marcos capítulo 11 nos habla acerca también de esta escritura. El narrador, hermanos, Marcos, estuvo más cerca de lo que miró y de aquel acontecimiento. Y Marcos lo habla y lo dice de esta manera también. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. A la mañana siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Por eso el Señor Jesucristo no encontró higos, porque no era temporada de higos. No se estaba dirigiendo a la higuera, se estaba dirigiendo a su pueblo. Dice la escritura: entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron.
Dice lo que dice la Escritura. A la mañana siguiente, el versículo 20 del mismo capítulo, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Marcos lo dice de una manera, la cual él lo miró porque estaba más cercano. Mateo lo cuenta inmediatamente. Pero ¿qué hay de distancia? ¿Cuánto tiempo pasa para que una higuera se seque? Pasan meses. Tiene que pasar el verano y después el invierno para que se le caigan todas sus hojas. Pero hablar de una tarde a una mañana es inmediatamente lo que sucedió con esta higuera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestra naturaleza humana? ¿Usted conoce a qué vino este mundo? ¿Cuál es su responsabilidad como hijo de Dios? ¿Usted sabe su naturaleza? ¿Sabemos el propósito que Dios tiene para nosotros y que debemos de cumplir ese propósito? Ese es algo que nosotros tenemos que pensar y meditar y buscar ese propósito. El pueblo de Israel sabía el propósito de dar frutos, pero se hizo estéril como una higuera. Lo único que se veía en ellos que estaban frondosos, hermosos por fuera, con esas vestiduras, con esa filantería, con esos, ¿cómo se le llaman? Listones que se ponían para recordar la ley y salían por las calles orando en las esquinas. Se veían como unos seres totalmente espirituales. Y el Señor Jesucristo los veía como higueras con muchas hojas. El Señor Jesucristo los veía hermosos, pero sin frutos. Así lo veo. Así quizá nos vemos nosotros, hermosos, pero sin frutos. ¿Qué frutos tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros conocemos la naturaleza y los hábitos de una higuera y su tiempo de dar frutos. ¿Usted los conoce? ¿Yo los conozco? Siembre una higuera en su casa, examínela, véala. Da 2 veces al año frutos la higuera, pero primero tarda para dar frutos. Tarda al crecer, al madurar, y después, si usted la cosecha, le pone su agua y todo lo que lleva, va a dar buenos frutos. Es lo mismo que hizo Dios con su pueblo. Lo cuidó, lo podó, lo cercó y le puso todo lo que necesitaba, toda su palabra y su bendición para dar buenos frutos, y no dio buenos frutos. Por eso el Señor Jesucristo no fue contra ese árbol porque Él quisiera destruir su propia creación. No, Él no fue así. Fue contra el pueblo de Israel. Ese árbol, hermanos, esa higuera, es el árbol favorito. Ese es el árbol favorito que el pueblo de Israel tenía. Esa es la figura de la bendición y la prosperidad de Dios. Es lo que nos enseña en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículo 8, donde Dios promete poner a su pueblo, cuando le obedeciera y hiciera su voluntad, ponerlo en una tierra donde hubiera estos frutos, donde hubiera miel, donde hubiera leche, donde hubiera viñados, donde hubiera higueras. Él prometió eso y los llevó a la tierra prometida. Allá los llevó y les dio todo esto. Números capítulo 13, versículo 23. Eran unos frutos grandes, hermanos. Cuando fueron los espías a ver esta tierra que Dios les iba a enseñar, que les iba a dar, hermanos,
Ellos vieron unos frutos grandes, unos racimos de uva que una sola persona no podía cargarlos. Tenían que ponerlos entre el medio de un palo y cargarlos dos personas, porque eran unos frutos que grandísimos. Dice la escritura que había racimos de uvas, higos, y que estos no podían cargarlos. Era para llevar la muestra de que era una tierra que muy, pero muy rica, una rica bendición que no se la imagina. Esto es lo que significa la higuera, la imagen de paz y prosperidad. Usted lo mira en el Antiguo Testamento. Es un regalo de paz y de prosperidad y relajamiento. Usted puede estar confiado en Dios, que usted tiene paz con Dios, tiene prosperidad con Dios y vive tranquilo y relajado, sin problemas, con la bendición de Dios. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21, dice la escritura: cada uno tenía su propio jardín, viñedos, higueras. Se sentaban a contemplar bajo su sombra. ¿Quién de nosotros no se sienta en la sala de su casa, afuera en el jardín, a hacerse una carne asada? ¿Quién de nosotros no empieza a ver las necesidades y a pensar lo que tiene en el banco y lo que tiene de gasto, y que todo Dios le ha cumplido conforme a su necesidad de usted, y se relaja en su asiento y se relaja en su jardín y le da gracias a Dios? Porque eso es una señal de ¿qué? De paz, prosperidad y relajación. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio jardín, tenemos nuestra propia higuera. Cada uno de nosotros nos sentamos en nuestros hogares y miramos a nuestros hijos correr, y algunos hasta columpio componemos para nuestros nietos. Tenemos esa prosperidad. Estos hombres tenían esa prosperidad con Dios. Nosotros tenemos esa prosperidad con Dios. Zacarías, capítulo 3, versículo 10. Ese día, dice el Señor, ese día, porque es una profecía y Dios se las cumplió. Dios cumple todas sus profecías. Ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propios vides e higueras. Vides quiere decir viñados de uvas. Cada uno. ¿Usted ha invitado a sus hijos que ya no viven con usted? ¿Ha invitado a un familiar? ¿Ha invitado a un amigo? ¿Ha hecho comida, festejos, fiestas en su hogar? Está invitándolo a su viñez, lo está invitando a su higuera de reposo, lo está invitando a todo lo que Dios le ha dado, de bendición tras bendición. Eso es lo que representa la higuera. El Señor Jesucristo lo miró. ¿En qué se había convertido el templo de su Padre? Era una casa de oración, era una casa de confianza, era una casa de bendición, era una casa de relajación, era una casa para estar en contacto con Dios, en paz con Dios. ¿En qué se convirtió? En una higuera estéril, en un pueblo sin fruto. Por eso Dios, hermanos, a veces dice: ya basta, hasta aquí. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo trajo esta profecía
y cumplió esa profecía con su pueblo. Ahora vemos la imagen de la ira de Dios cuando Él quema y destruye la higuera. Murió la higuera. El Señor Jesucristo fue sobre aquella bendición que le había dado al pueblo de Israel. Ya no iba a haber más bendición. Y usted lo mira en la destrucción del templo. Cuando el Señor Jesucristo, vendrán días que diga, no quedará piedra sobre piedra. Y vendrán naciones y harán guerra contra ellos, porque Dios ha quitado la bendición de ellos a través de esta profecía de la higuera. Salmo 105, versículo 33. Arruino todos sus vides y sus higos destrozados. Todos destrozaré todos los árboles, dice el Señor. Jeremías capítulo 8, versículo 13. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosecha de higos y de uvas. Todos sus árboles frutales se acabarán. Yo, el Señor, he hablado. Y no nada más es una profecía que estuvo vigente en el Antiguo Testamento y cuando vino el Señor Jesucristo y anduvo con nosotros en su ministerio. Aún esa profecía sigue vigente en el Nuevo Testamento. Que todas las bendiciones que le ha dado usted a Dios para prosperarlo, para que usted esté a gusto, contento en toda su vida, siendo un hijo de Dios, todo le ha dado para que usted tenga frutos, para que usted dé frutos, para que comience desde su casa con unos buenos frutos, que se esfuerce, porque Dios nunca a usted y a mí nos ha defraudado y no nos ha dejado sin comer. Nunca he visto a un hijo de Dios mendigar por comida, por abrigo, dice la Escritura. Todas estas bendiciones nos las da para sacar esos frutos dignos también. Todo lo que necesita Dios en su iglesia, aquellos frutos dignos de alabanza, aquellos frutos de amar, aquellos frutos de que cada uno de nosotros nos respetemos, que nos ayudemos, que nos demos amor, de acuerdo a nuestras capacidades, porque tampoco Dios quiere que cada uno de nosotros dé más de lo que no podamos. Todo eso ha sido para que usted y para que yo demos esos frutos. Y esta profecía sigue vigente. Si no damos frutos, vamos a ser cortados y se nos va a cortar la bendición. Hay que recordar y no pensar ¿qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha quitado la bendición? Tenemos que mirar nuestra naturaleza humana. ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos dando frutos? ¿O solamente nos esponjamos con nuestras hojas como aquella higuera? Es una profecía que está vigente, aún en el pueblo espiritual de Dios. Cuando estemos bajo la presencia de Dios, cuando dice Dios que nos va a dar un cuerpo nuevo, celestial, tan grande como los edificios, una casa espiritual, no hecha de manos. Yo me imagino a un buen hermano en Cristo viviendo en una mansión celestial, pero también me imagino a un hermano en Cristo viviendo en un rincón, porque lo único que pudo obtener por sus frutos en el cielo. Yo me imagino así,
Por eso hay que trabajar, por eso hay que esforzarnos, reconociendo a qué venimos a este mundo. Saber nuestro propósito, que nuestra bendición no sea como esa higuera, que sea arrebatada, sea quemada. Dice la Escritura ahí en Oseas capítulo 2, versículo 12: destruiré sus vides y sus higos, los cuales según ella le dieron a sus amantes, o sea, a sus ídolos, a su idolatría. ¿Por qué? Porque Oseas está reflejando, hermanos, al pueblo de Israel, que todas las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel fueron y las dieron a sus dioses y a su idolatría, a lo que ellos amaban, a lo que ellos querían, a su mismo cuerpo, a su mismo yo, y no le ofrendaron nada a Dios. Esa es la idolatría. Destruiré sus vides y sus higueras, los cuales según ella les dieron a sus amantes, les dieron a su idolatría. Dice: dejaré que crezcan como espeso matorral, de los cuales solo los animales salvajes comerán su fruto. Así miró el Señor Jesucristo esa higuera y esa profecía. Los dejó crecer como aquellos matorrales que se esponjan. Por eso dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando se acercó a esa higuera, vio solamente muchas hojas, pero cuando se asomó no vio ninguna de ellas. ¿Qué es lo que mira el Señor Jesucristo? Con este pensamiento nos vamos. Cuando el Señor Jesucristo estaba buscando a sus discípulos, ¿a quién miró? A Felipe. Señor, ¿cómo me miraste? Antes de que me dijeran dónde estabas, yo te vi debajo de la higuera. Así nos ve a nosotros Dios. Antes de que me digas quién eres, qué estás haciendo, yo ya te vi debajo de mi higuera, debajo de mi iglesia. Ahí estás. Que en esta mañana hay alguien, hermanos, que no ha hecho la voluntad de Dios y que no está haciendo nada con la bendición que Dios ha dado. A esta hora puede pasar y pedir perdón, arrepentirse, para que Dios no quite de usted y de mí esos frutos tan hermosos, esas bendiciones para dar frutos. Y si hay alguien que también quiere venir a los pies del Señor Jesucristo en esta mañana para recibir bendición tras bendición, y aunque le abra las ventanas de los cielos y en aquel día que venga por segunda vez, nos reciban el cielo en las nubes y podamos entrar en el cielo cuando diga entrar, benditos de mi Padre, a las moradas celestiales preparadas por usted, puede hacerlo a esta hora. Que Dios les bendiga, hermanos.